En el amor de Cristo el Señor les saludo, amados hermanos, y deseo bendiciones de nuestro Dios y Padre, ¿no? Sobre todos ustedes. Quiero invitarle a que por favor compartamos la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 12, por favor. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 31. Primera de Corintios 12, 31. El apóstol, creo recordar que hace algunos días atrás dimos una explicación de cómo el apóstol establece un ordenamiento en la iglesia de Corinto en los primeros 11 capítulos. Termina el último versículo del capítulo 11 diciendo que hay cosas que todavía deberá ordenar él, pero cuando vaya a visitarles. Y en el 12.1 va a decir respecto de los asuntos espirituales. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los... Está traducido como dones, pero es de los asuntos espirituales. Porque va a hablar de los dones en el capítulo 12, y va a hablar del amor en el capítulo 13, y va a hablar de otras manifestaciones en el capítulo 14, y lo que sigue. Entonces, está hablando acerca de los asuntos espirituales. En el capítulo 12, entonces, habla de los dones del Espíritu en forma hermosa y clara, nos parece. Pero en el verso 31 dice, procurad pues los dones mejores, Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y en el 13.1 dirá, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Quisiéramos, juzgo yo, solo entrar, no podemos ahora desarrollar así como un estudio un poquito más profundo, pero sí queremos a lo menos adentrarnos brevemente en esto que el apóstol llama un camino aún más excelente. Para que no se preste para errores, Pablo no está diciendo que los dones del Espíritu no sean excelentes. Está diciendo que conociendo de los dones, deseando los dones, anhelando que el Espíritu Santo nos manifieste sus dones, va a decir, sin embargo, después de tener este entendimiento, yo les voy a mostrar un camino aún más excelente. Y en ese trabajo que viene, entonces él parte diciendo que si yo tuviese muchas manifestaciones de dones, ahí está el punto, ¿ve? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si soy bueno para hablar, compartir, pero además hablo lenguas espirituales, ¿no? Tengo el don de lengua. Pero cuidado, y si no tengo amor, soy solo como un metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, más bien molesta, no tiene ningún sentido, ningún efecto, ningún resultado. No hay nada positivo. Aunque hable de varias maneras, si no tengo amor. En el verso 2, si tuviera profecía, mire, tan hermosa que es la profecía. Si entendiese todos los misterios, o sea, tengo sabiduría y toda ciencia, dice. Si hay sabiduría y ciencia. Además, si tengo toda la fe de tal manera que traslade los montes. Oiga, pero dice que si no tengo amor, yo no soy nada. Aunque pueda hacer todas aquellas cosas, aunque las haga. Cuando el apóstol parte la carta, esta carta a los Corintios, en el capítulo 1,
en la salutación que hace el apóstol, 1 Corintios capítulo 1, a partir del versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo, porque dice, en todas las cosas, observe esto, como iglesia, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Dice, en toda palabra y en toda ciencia. Esta es una iglesia importante, hermano. Enriquecidos en Cristo, en toda palabra, había abundante palabra, abundante enseñanza, revelación, en toda ciencia también. Verso 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea, había muchos hermanos crecidos allí. Verso 7, de tal manera que nada, que nada os falta en ningún don. O sea, tenían de todo, de todo. Nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, dice. Sin embargo, versículo 11, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ya aparecen unos grupitos, yo soy de aquí, yo soy de allá, y Pablo tiene que terminar diciendo, por favor, basta. Porque no murió Pablo por ustedes, porque no han sido bautizados en el nombre de Pablo ni de Pedro, porque solo Jesucristo es Señor. Bendito sea. Pueden haber muchos dones, hermano. Puede haber sabiduría, ciencia. Pueden haber milagros. Un hermano puede tener un gesto bonito. En 1 Corintios 13, 3. Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, una cosa social tan bonita. ¿Quién no lo pondría esto en pantalla en la televisión? ¿Quién nos llamaría para hacer la entrevista? Vende todos los bienes y los da a los pobres. ¡Qué cosa tan linda! Y otro podría entregar su cuerpo para ser quemado en un sacrificio ahí terrible. Pero el Espíritu dice por el apóstol, si no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. ¿Qué sentido tiene que entregue su cuerpo si es un cuerpo lleno de pecado? No va a salvar a nadie si se hace quemar. Hay otro que ya entregó su cuerpo, bendito sea. Y no lo hizo ni por lucirse, ni por aparecer como héroe, lo hizo simplemente por amor a Dios el Padre y a nosotros. O sea, por favor, no dice el apóstol, nunca diríamos nosotros algo así como que los dones espirituales no son importantes, no, por favor, mi hermano. No, si nos lo da el Espíritu Santo de Dios, está bien, es perfecto, está todo bien, mi hermano. Tenemos que procurar los dones espirituales. Tenemos que anhelar los dones. Tenemos que orar para que el Señor nos use, nos unja y nos bendiga con su Espíritu Santo. Todo eso está bien. Pero hay un camino que es más excelente. Y en ese camino excelente ya sabemos que hay mandamiento de Dios. Amar al Señor primero sobre todas las cosas. Él debe ser el primero sobre todas las cosas, para después aprender a amar al prójimo también. ¿Cuál es la exigencia escritural respecto de nuestro amor al Señor? Acompáñenme, por favor. Filipenses capítulo 2, hacia su lado derecho, un poquito. Corintios, Gálatas, Efesios y Filipenses. Filipenses en el capítulo 2. Versículo 3 en adelante. Versículo 3 en adelante. Dirá aquí, nada hagáis. Observe, por favor, nada hagáis para que se manifieste el correcto amor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Está bien?
Nada hagáis por contienda. No. O por vanagloria, para que sea considerado, para que, bueno, vean quién soy, lo que hago y aparezca en la pantalla. No, no. Nada por contienda, nada por vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando, debe estimarlo de esa manera, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. O sea, estar dispuesto al servicio, eso está diciendo. Si el otro es superior, entonces va a querer servirlo y no le va a complicar, lo va a poder hacer. Verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Sin egoísmo está diciendo. Porque cuando hay amor no puede haber egoísmo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, o sea, para que se cumpla todo esto, haya pues en vosotros, tomemos un modelo entonces, tomemos un ejemplo, haya pues en vosotros este sentir, de que estamos hablando, de esto del servicio, de esto de que no haya egoísmo, que todo se haga en humildad, que nadie que no busque así como mostrarse ni exhibirse, no. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en él? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó de toda su gloria, pues hermano lindo. Jesucristo muestra esto en Juan 17, cuando ora al Padre y dice, devuélveme, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Se había despojado de sí mismo, de toda su gloria, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¡Cuánta humillación para él, santo y eterno! Venir a ser igual que nosotros, humillarse a ese nivel. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el sentir que el Señor quiere que haya en nosotros. El sentir de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Colosenses, 2 hojitas hacia su lado derecho. Colosenses, capítulo 3. Por favor. Versículo 16 y 17. 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Enseñándoos y exhortándoos. Nunca para discutir, nunca para mostrar quién sabe más, nunca para decirle al otro, tú estás equivocado, yo tengo la razón, jamás. No para contender, dirá Pablo a los romanos. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por favor, y todo lo que hagáis, hermano, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, es lo que dice y todo lo que hace, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nada es por nosotros, nada es para nosotros. Toda la gloria debe ser de nuestro bendito Señor Jesucristo. Por favor, brevemente, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 3, por favor. Digo pues, dice el apóstol, Romanos 12, 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, cada uno no se extralimite en aquello que el Señor le ha dado. Y respecto de lo que le ha dado, no pierda de vista que es solo administrador. Pablo dirá a los Corintios en el capítulo 4, primera carta de Corintios capítulo 4, que somos administradores de Dios, administradores de los misterios de Dios. Entonces,
cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense así con cordura, con cordura. No se extralimite, no se excede. Versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿no? Versículo número 6, por favor. De manera que teniendo diferentes dones, pero ya dijimos, 1 Corintios capítulo 13, que lo primordial no es tener muchos dones o varios dones, o hay un camino que es más excelente. Eso es lo que no hay que perder de vista. Ahora, ¿tenemos dones para gloria de Dios? Sí lo tenemos. Porque el apóstol va a decir en Efesios capítulo 4 que Cristo, el bendito Hijo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Así dice. Entonces, que hay dones especialmente en la iglesia. Hay dones y dones espirituales. Los hay, ¿cómo no? Pero el punto es, versículo 6, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el que sirve en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. 9, el amor sea, mire como todo se rodea, toda la manifestación de los dones está como atado. Yo veo aquí una gavilla preciosa, mi hermano, ¿qué quiere que le diga? Tuve pocos años atrás, siendo joven, tuve la oportunidad de compartir en el campo en tiempos de cosecha del trigo. Y yo veía que apilaban el trigo y después lo tomaban en unas cosas grandes, así unos ruedos grandes de trigo, todas las gavillas paraditas, y lo amarraban, de tal manera que ninguna gavilla podía irse. Quedaba todo firme y después lo transportaban, todo lo que corresponde. Pablo dice aquí muy bien, nombra varios dones y dice, bueno, que tenga todos estos dones, hágalo de esta manera, pero todo lo amarra con una gran gavilla y dice, el amor sea, ahí está, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, expresamente, lo que está malo es malo, lo que es pecado, hermano. No le ponga nombres bonitos, no, porque la influencia social dice que hay que aceptarlo todo y hay que, hermano, lo que es pecado, lo que ofende a Dios lo ofende, lo que no está de acuerdo con la palabra del Señor, entonces no está de acuerdo con Dios. Entonces hay que aborrecer lo malo, porque finalmente eso es amor también. Si uno a alguien le dice que está en pecado, si uno a alguien le dice que no está conforme a la doctrina, a la norma de Dios, a la palabra de Dios, significa que si no se le indica cuál es su pecado, que cuándo aquel se va a arrepentir, cuándo va a pedir perdón a Dios. Y si no se arrepiente, ¿cuándo va a ser lavado por la sangre de Jesucristo, vos, mi hermano? Entonces, la iglesia del Señor, en una posición de amor, tiene que tener claridad. Lo que es pecado, venga de donde venga, hágalo quien lo haga, dígalo quien lo diga. Y cuando más adelante haya leyes que obliguen a ministros a ceder frente a la palabra de Dios para que socialmente no tenga ninguna condenación, el Señor afirmará, bendito sea, Él afirmará nuestros corazones, de tal manera que el Señor sea primero, su palabra sea primero. Y no transemos. Pablo va a decir a la iglesia, nosotros no somos de los que medran falsificando la palabra del Señor. No transamos. Bendito sea el Señor, no debemos transar. Entonces, ¿cuál es el punto? Para que el amor sea sin fingimiento, para que sea amor sincero, entonces aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, verdaderos hermanos. En cuanto a honra, hay que preferir al otro, pues. En lo que requiere diligencia, no sea perezoso, corra, vaya, ayude. Fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. 12, gozosos en la esperanza, aleluya, de la cual ya hemos conversado. Sufridos en la tribulación, sufridos.
Ay, es que me está pasando esto, y me decía un hermano el otro día, ¿y por qué a mí? La pregunta es ¿por qué no? ¿Es parte o no es parte del cuerpo de Cristo? No, pues si tenemos que ser probados, nuestra fe tiene que ser probada. Tenemos que pasar tiempo de tribulación. El punto es, aprendamos a sufrir en la tribulación, pues. Aprendamos de aquel que fue calificado por el Padre como varón de dolores, experimentado en quebranto, pues. El Señor no ha dicho que no vaya a haber para nosotros alguna aflicción, algún dolor. ¿Qué dice David en Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea, voy a andar. De hecho, David ya había andado en valle de sombra de muerte, perseguido por el rey, huyendo, huyendo por las montañas. Pero él decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no importa, no temeré mal alguno, porque tú, aleluya, ahí está el punto, tú estarás conmigo. Muy bien. Gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, constante, muy bien, compartiendo para necesidades de los santos, bendecid, practicando hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozado con lo que se gozan, muy bien, muy bien, muy bien. Si vuelve un poquito a Primera de Corintios, por favor, 13, Primera de Corintios 13, es solo para hacer una lectura breve para que la guarde en su corazón. Primera de Corintios 13, el versículo 4. Hay una suerte de definición de lo que es el amor. Amor a Dios primero, pero también amor al prójimo. Y va a decir que el amor es sufrido. O sea, no pretenda amar y que nunca le vaya mal, pues. A alguien le va a pagar mal, a alguien no va a hacer lo que quiera, pero si ama, tiene que amar por sobre el hecho, por sobre las circunstancias. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, eso de que quiéreme, pero yo no soy capaz de querer al otro. No se irrita. No guarda rencor. Cuando hay amor, el rencor no está, hermano, hermana. No guarda rencor. No se goza en la justicia, más se goza en la verdad. Mire el 7, el amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca, nunca. Hermano, es que me hizo, el amor nunca deja de ser. Es que llevo tanto tiempo, el amor nunca deja de ser. Es que está distante, el amor nunca deja de ser. Las profecías se van a acabar, las lenguas también, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor nunca, nunca deja de ser. Por causa de nuestro amor al Señor, quiero dar dos ejemplos. ¿Cómo debemos amar al Señor? Para que terminemos cuando sea el tiempo en cómo debemos amar a nuestro hermano, cómo debemos amar a nuestro prójimo, que es el segundo mandamiento importante. Por favor, en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 22, Génesis 22. Génesis capítulo 22. El Señor está hablando con Abraham. Si ya lo tiene, voy a leer en el nombre del Señor. Versículo 1 y 2, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas, dice, que probó Dios a Abraham. Le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El Señor quiso probar la fe, pero sabemos que la fe es obediencia, pero también la obediencia es señal de amor, ¿verdad que sí? El que me ama mi palabra guardará, dijo el Señor. Entonces el Señor quiso probar
a Abraham. ¿Cómo lo prueba? Le dice, ve a un monte que te voy a señalar yo y sacrifica, da muerte allí a tu hijo. ¿Cualquier hijo? No, 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 no. Por favor, versículo 2. Toma primero a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Tu hijo único y a quien amas. Muy bien. ¿Qué hace Abraham? Se levanta muy temprano, muy de madrugada, la mañana siguiente, prepara a los criados, prepara unos animales, prepara a su hijo y se va en camino de 3 días, Monte Moría, para sacrificar a su hijo. La escritura señala, este no es el punto de enseñanza hoy, pero la escritura señala que Abraham dispuso todo, 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 y cuando llegó el momento tomó el cuchillo para enterrárselo en el cuello a su hijo y degollarlo. La escritura dice que el ángel de Jehová le detuvo. Por favor, en el mismo capítulo 22, versículo 15 y 16, 15 y 16. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, no teniendo otro mayor, dice el apóstol, por quien jurar, juró por sí mismo. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, mire la frase que viene, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Me parece que falta una frase allí. ¿Puede hacer el ejercicio conmigo? Capítulo 22, versículo 2. El Señor le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Muy bien. ¿Qué le dice ahora? Versículo 16. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, ¿qué? Tu hijo, tu único hijo. Verso 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Verso 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sabes lo que el Señor no repitió aquí? Es al que amas. Repite tu hijo, tu único hijo. Al comienzo le sacrifica, me dijo que además de ser único, de ser tu hijo, ser el que es un hijo que amas. Aquí le dice, no me has rehusado tu hijo, tu único. Y no dice al que ama. No es que haya dejado a Abraham de amarlo. No es que ya no lo amara, sino que había mostrado que amaba a Dios primero. Y que su palabra era lo más importante para su vida. Capítulo 11 de Hebreos, el Señor va a decir que Abraham había desarrollado tal confianza en su comunión con Dios, había desarrollado tal dependencia del amor de Dios, que él decía, lo dice Hebreos capítulo 11, que Abraham decía que Jehová Dios le iba a devolver a su hijo aún después de muerto, lo iba a resucitar y se lo iba a entregar, porque Dios le había dicho que de ese hijo iba a tener descendencia. Pero para que eso se dé de esa manera, necesario es, amado hermano, necesario es que aprendamos a amar al Señor, que Él sea lo primero. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos, especialmente allá en Mateo, le va a decir que, Mateo capítulo 10, va a decir que si alguien ama más a su casa, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus bienes, si alguien ama más esas cosas que a mí, le dice el Señor, no es digno de mí. No es digno de mí. Una vez que el Señor resucita, Juan capítulo 21 llama a Simón Pedro y le dice, Señor, Simón, ¿me amas más que todos estos? Y Simón le dice prontamente, sí, Señor. Ya le dice el Señor, apacienta mis corderos. O sea, si me amas, me vas a demostrar con trabajo, con esfuerzo. Los corderitos son los chiquitos, los que hay que atender, que hay que cuidar, que hay que amamantar, que hay que andar trayendo en brazos, que hay que cubrir cuando hace frío, que hay que apoyar, que hay que defender de los grandotes y de alguno que quiera hacer daño. Demandan mucho trabajo. Pero Pedro había dicho, yo te amo, Señor. Y el Señor le dice, pues bien, si me amas, apacienta mis corderos. Pasan minutos. Simón Pedro, ¿me amas?
Ay, sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, dice el Señor, pastorea mis ovejas. Eso es estar atento, estar cuidando, estar protegiendo, estar bendiciendo. Un pastor que está al servicio del Señor por las ovejas. Un pastor que sirve al Señor sirviendo a las ovejas. No un pastor que se sirve de las ovejas. Eso le está diciendo. Si me amas, no puedes tener otra forma de pastorear que no sea la que yo. Y yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Pasaron algunos minutos. Y Pedro dice, Simón, ¿me amas? Dice que Pedro se entristece. Porque le vuelve, ya es tercera vez que le pregunta si me amas. Y Pedro dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Y tú sabes que te amo. Entonces el Señor le da la última instrucción y dice, muy bien. Vas a pastorear mis ovejas, muy bien. Pero quiero que sepas esto, cuando eras joven, tú te ceñías, tú te ponías la ropa que querías, tú te ceñías e ibas donde querías, porque te mandaba solo. Cuando eras joven, te ceñías e ibas donde querías. Cuando fueres viejo, cuando crezcas, cuando madures, te ceñirá otro. Extenderás tus manos para que te lleve otro y te llevará donde tú no quieras ir. Y el apóstol Juan añade y dice, esto lo dijo dando testimonio de con qué muerte iba a glorificar al Señor. O sea, el servicio, la obediencia al Señor tiene que ver con la vida y tiene que ver con la muerte, mi hermano. Pablo va a decir a los romanos en el capítulo 14, pues si vivimos para el Señor vivimos, debemos aprender a vivir para el Señor. Eso es amor. Y si morimos, para el Señor morimos. De manera que de aquí en adelante, dirá Pablo, ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. No, porque debemos vivir y morir para el Señor. Pues por eso, dice Pablo, pues por eso Cristo murió y resucitó y volvió a vivir. Para que tanto los vivos como los muertos todos vivamos para el Señor, nuestro bendito Señor. Por favor, estamos en el primer libro de la Biblia. Acompáñeme al último libro de la Biblia, en un vuelo directo. Apocalipsis, capítulo 2, por favor. Apocalipsis, capítulo 2. Solo lo leemos y decimos dos cosas porque me queda algo más que debo compartir este día. Apocalipsis, capítulo 2. A partir del primer versículo, usted sabe que aquí hay un mensaje a 7 iglesias de Asia. El primer mensaje es a Éfeso, a la iglesia de los Efesios. Versículo 2 y 3, por favor, tome nota usted de esto. Yo no tengo hoy día el tiempo para entrar en detalle, pero tome nota de esto. Dice el verso 2, yo conozco tus obras, mire, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3, has sufrido, mire la iglesia, has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Verso 4, pero tengo contra ti que has, que has dejado tu primer amor. La iglesia ha trabajado, ha hecho cosas lindas, incluso hace cosas por amor del nombre del Señor. Pero al Señor ya no se le ama por sobre todas las cosas. No es el Señor el primero. Ya no todo lo que hacen, sea de palabra o de hecho, se hace en el nombre del Señor y para gloria de su nombre. Han aparecido otros amores. Está el amor a mí mismo, está el amor a mi riqueza, está el amor al título, está el amor a la posibilidad de sobresalir. Hay muchos otros amores que se meten en la vida de los hombres de Dios, hermanos. Que el Señor no permite amor para otro. Él exige ser el único y el primero. En el mandamiento de Deuteronomio capítulo 6 dice, el Señor, vuestro Dios, el Señor, uno es. Y porque es solo uno y no hay otro Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando ahí, las repetirás a tus hijos. Los efesios le habían hecho bien, habían trabajado harto, todo estaba bien. Pero
habían bajado el amor de Dios, el amor a Dios, lo habían bajado de nivel. Ahora habían otras cosas que amaban más. Él no era el primero en la lista. Él no era el más importante. Y el Señor los reprochó. Él quiere ser el primero. Que debe amar a la esposa, hermano, sígala amando mucho. Pero debes aprender a amar al Señor primero. Que debemos amar a los hijos, síguelos amando, hermano. Pero debes amar al Señor primero. Él debe ser el primero. Que debes hacer con amor tu trabajo, sí, mi hermano. Pero el Señor es el primero. Él es el importante. Todo lo demás es consecuencia, porque todo lo demás es temporal. Todo lo demás se va a acabar mañana. Se va a acabar algún día. Se va a acabar. Por eso que en el segundo nivel, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el Señor entrega instrucciones que solo vamos a dejarlas dicho. El Señor nos dirá cuándo volvemos a esto y avanzamos juntos por la gracia del Señor. Pero ¿qué dice el Señor en su gracia, en su misericordia? Por ejemplo, en la casa. En Efesios capítulo 5, Efesios 5, 25, el Señor le va a decirnos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. O sea, hay mandamiento de Dios, no sentimiento, hermano, mandamiento de Dios, de amar a la hermana. Pero no de cualquier manera, sino como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esa es la medida. ¿Qué va a decir a la hermana? Capítulo 5 en el versículo 22. Las casadas, eso es amor, hermana. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como, y aquí pone la figura, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La hermana debe alcanzar esa medida. Sabemos que no es fácil, pero debe alcanzar esa medida, porque eso es mandamiento, eso es amor. Reconocer que el Señor la puso como ayuda idónea, no como cabeza sobre su marido. No es ella la que manda, no es ella la que decide. Participa, conversa, opina. Comparte una palabra del Señor. Pero debe aprender a estar sujeta a quien la cubre por la gracia del Señor. ¿Qué dice en el capítulo 6, aquí mismo, acerca de los hijos? ¿Qué dice a los hijos? Hijos, esto es amor por si acaso. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Cuando dice obedecer, lo que está diciendo es que manifiesten el amor que tienen. Recuerdan que uno de estos días leíamos en la Escritura que el Señor decía, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Recuerdan? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, la obediencia es manifestación de amor, pues. Entonces, ¿cuál es el mandamiento para los hijos? Hijos, amad. Por lo tanto, obedecer. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y el mandamiento es honra. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida, sobre la tierra. Y a los papás, ¿qué les dice? Versículo 4, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amados hermanos, sobre esto requeriríamos un tiempo especial, porque el mundo se ha confundido, porque el sistema está confundido. Lamentablemente hay hermanos en las iglesias que se han confundido. Y dicen ellos, es que amo tanto a mi hijo, es que amo tanto a mi hijita, que no le digo nada, no sea cosa que se moleste, no sea cosa que se vaya a ir de la casa, no sea cosa que me levante la mano. Quiero decir solo esto para terminar. Si no corriges a tus hijos, si no los formas en disciplina y amonestación del Señor, si no compartes con ellos la palabra del Señor en el amor de Dios, en la rigidez que tiene,
Si no cortas ahora aquellas amistades, aquellas formas, aquellas malas palabras, aquellas malas conductas que el niño, la niñita o el jovencito tiene. Hermano, hermana, si no las cortas ahora, lo expones a la ira de Dios. Y terminarás no solo perdiendo a tu hijo, sino que terminarás enviándolo al infierno eterno. El Señor no quiere que tus hijos se pierdan. Y para que no se pierdan, el mandamiento es que los papás muestren amor. Porque no hay amor sin disciplina. Como no podría haber disciplina sin amor. La disciplina es una manifestación del amor, lo explica el capítulo 12 de Hebreo el Señor. Debe manifestarse el amor con una disciplina. Y en amor, sí, claro. Dice disciplina y amonestación del Señor, y Dios es amor. Entonces no está hablando de un golpe, no. Alguna vez pudiera ser algo, pero primero está la disciplina, primero está la conducta, primero está la exigencia, primero está establecer cuánto le amas. Primero está el reconocer que en tu casa primero debe estar el Señor. Primero está su palabra. Primero está el que nos gobierna. Gobierna al esposo, gobierna a la esposa, gobierna a los hijos, gobierna el trabajo, gobierna los negocios, gobierna las relaciones con el sistema. No se olvide, termino aquí, no se olvide que está escrito, dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, dice, nosotros somos de Dios. Y decimos, gloria a Dios por eso. Nosotros somos de Dios. Y agrega, pero todo el mundo está bajo el maligno. Entonces cuidémonos y amemos a Dios obedeciendo su palabra. Y amemos a nuestra familia y a los semejantes, a los próximos, amémoslos obedeciendo la palabra del Señor, porque allí está la correcta medida de Dios en amor para nosotros. Pidámosle ayuda al Señor orando. Hagámoslo en el nombre del Señor. Bendito Dios y Padre nuestro. Reconocemos que tenemos una gran tarea por delante, Señor. Y justo tú nos hablas en estos días, Señor, en que compartimos más tiempo con la familia, en que tenemos más tiempo para estar delante de tu presencia, Señor. Justo nos hablas, papá, cuando es la ocasión en que debemos mostrarte, Señor, si de verdad te conocemos, si de verdad te amamos. Padre, gracias por enseñarnos, gracias por guiarnos, gracias por amarnos. Gracias por ser nuestro Dios y Padre. Bendito Señor, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra y declaramos nuestra dependencia de usted. En el nombre de Jesús, Padre, reciba ahora la oración de su pueblo, Señor, cada hermano, cada hermana, cada familia, Señor. Reciba, Señor, la confesión, pero reciba también la solicitud de ayuda que en estos momentos y a partir de este momento cada hermano presenta delante de usted. Padre, en el nombre de Jesús se ha hecho.